Bienvenidas y bienvenidos a este programa, a su programa, ya lo dijo la Corte, en el que analizamos, discutimos, estudiamos los fallos más relevantes, las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a discutir una sentencia muy importante en la cual se aborda el estudio, el análisis del derecho al medio ambiente, de sus implicaciones, de la forma en la que se tiene que garantizar y proteger. Y para ello hemos elegido el amparo en revisión 307, diagonal 2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Eduardo Aranda y a Natalia Reyes Heroles, quienes participaron muy activamente en el trabajo de confección del proyecto y en la subsecuente discusión que abordaron los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte. Bueno, pues ¿por qué no nos cuentas, Eduardo, de qué trata el caso? ¿Cómo el caso surge? ¿Cuáles son los hechos alrededor de la decisión de la Corte? Bueno, en este caso, más bien el caso surge porque acuden dos personas al juicio de amparo a reclamar la afectación a un ecosistema específico de manglares en la Laguna del Carpintero, en el estado de Tamaulipas. Esto es en Tamaulipas. Exactamente, en el estado de Tamaulipas. Y estas dos personas lo que alegan es que se está realizando la construcción de un llamado parque ecológico en la zona aledaña a la laguna, y derivado de esta construcción se afecta a un ecosistema de manglares. Promueven su demanda de amparo y se admite ante el juez de distrito. El juez de distrito desahoga todo el procedimiento respectivo y ya en la sentencia el juez de distrito determina sobreseer dicho juicio porque considera que no existe interés legítimo por parte de estas dos particulares para acudir al juicio de amparo a reclamar la afectación del Eduardo, a ver, ecosistema. nada más para que nos entiendan las personas que nos están viendo. Claro. Cuando tú dices sobreseer, ¿a qué te refieres? Claro, digamos, lo que sucede es que se da por terminado el juicio sin una decisión sobre si efectivamente existió la vulneración o no, sino simplemente lo que se determina es que estas personas no pudieron promover el juicio de amparo porque no existía una afectación específica hacia su persona que les permitiera acudir a este juicio de amparo y obtener una sentencia sobre si efectivamente se afectó o no el ecosistema. Y ahí es donde la jueza de distrito dice no tienen interés. Ahí es donde la juez dice no tienen interés porque no existe una afectación, y me parece que el razonamiento a partir del cual determina esta falta de interés es lo que constituye pues, el punto de partida de esta sentencia, porque lo que establece es que no tienen interés porque no acreditan que la afectación a este ecosistema de manglares se traduzca en una afectación a su derecho a la salud. Entonces, como no está acreditado que sufrieron una afectación en su salud de estas dos personas, ellas no pueden venir a reclamar la afectación al ecosistema en específico. Entonces, esta es la razón fundamental por la cual la juez de distrito decide no entrar a la cuestión, digamos, de fondo del planteamiento. Natalia, en la sentencia la Corte aborda, creo que como en pocas ocasiones, el contenido, el concepto, el alcance del derecho al medio ambiente. ¿Nos puedes comentar cómo es que la Corte hace este desarrollo? Sí, a ver, si bien el planteamiento que tenía que analizar la primera sala era una cuestión en relación con el sobreseimiento, la sentencia tiene toda una parte teórica, un andamiaje teórico para poder tener todos los elementos necesarios para resolver el planteamiento, ¿no? Lo primero que se hace es entender la especial configuración del derecho humano al medio ambiente. Es un derecho humano muy particular. Lo primero que se reconoció es el núcleo esencial de protección del derecho. No podemos entender que el derecho humano al medio ambiente solo incluye nuestro derecho como seres humanos a vivir en un medio sano y en un medio ambiente adecuado, sino resulta que también tenemos que entender el valor que tiene la naturaleza en sí misma.
¿no? Y esto suena más fácil de lo que realmente es. Esto es, estamos reconociendo que el derecho humano al medio ambiente tiene dos facetas, ¿no? Una faceta, sí, de interdependencia con otros derechos, puede ser la salud, puede ser la dignidad, ¿no? Y digamos, aquí esto se vincula mucho con la resolución de la juez de distrito, ¿no? Ella busca precisamente, para considerar actualizado el interés legítimo, alguna conexión con otro derecho humano, ¿no? Pero que resulta que hay otra faceta del derecho humano al medio ambiente, que es una faceta autónoma, ¿no? ¿Y qué se materializa? Pues precisamente, diría yo, en una protección del medio ambiente, independientemente de la conexión o de la utilidad que pueda tener para el ser humano. Por ejemplo, a partir de este comentario, tú dirías, el ecosistema, vaya, los bosques, la tierra, el agua, ¿tienen un valor por sí mismos? Correcto. Y merecen una protección. ¿Son bienes jurídicos protegidos de forma autónoma, ¿no? No tienes que demostrar que su vulneración repercute inmediatamente en un derecho humano o, digamos, en una utilidad para el ser humano. Y aquí también se metió mucho el reconocimiento de este derecho humano, digamos, la naturaleza colectiva del derecho humano al medio ambiente, muy en la línea de lo que ha venido reconociendo la Corte Interamericana, en el sentido de que, digamos, el interés de proteger el medio ambiente es de la sociedad en general y esto se debe de reconocer tanto a las generaciones presentes como a las generaciones futuras. A ver, aquí estás tocando un tema de mucha relevancia porque, caray, yo creo que algunas personas, abogados, profesores de derecho que te estén escuchando van a decir, pues esto no es lo que se suele enseñar en la escuela, en la carrera, en la licenciatura, porque si tú nos dices el derecho al medio ambiente implica la tutela de bienes jurídicos ajenos a los seres humanos, como puede ser un ecosistema, un bosque, tierra, agua, etcétera, y nos estás hablando también de generaciones futuras como titulares o como partícipes de esta protección. A ver, ¿por qué no nos...? A ver, es precisamente esta particular naturaleza, el carácter difuso de este derecho, lo que yo te diría que ha complicado su protección, ¿no? Esta especial configuración nos ha hecho, creo, a veces no entender cómo nos debemos de aproximar a este derecho humano. Y cuando tratamos de abordarlo como cualquier derecho humano, como los derechos humanos tradicionales, ¿no? De primera generación, como siempre, pues resulta que no nos da, ¿no? Porque su base axiológica es completamente distinta. Entonces, un poco el llamamiento de la sala en esta sentencia es a decir, oigan, a ver, tenemos que cambiar el paradigma y nos tenemos que poner otros lentes en el momento que analicemos este derecho humano, porque si lo hacemos como siempre hemos venido haciendo, lo único que vamos a hacer es desproteger el derecho, digamos, en términos de las obligaciones constitucionales y convencionales que tenemos sobre el derecho humano al medio ambiente, ¿no? No me imagino algún otro derecho humano que proteja a las generaciones futuras, ¿no? Vaya, me cuesta en este momento, no sé si ustedes podrían citar. El principio intergeneracional. Lo digo porque efectivamente, en términos de lo que la sala establece, pues sí parece un derecho muy sui generis, ¿no? Como lo estás mencionando, Eduardo. ¿Qué otra peculiaridad le verías? O se hizo un especial hincapié en esta doble dimensión, es decir, entender que el derecho humano se interrelaciona, o más bien tiene una conexión necesaria con otros derechos humanos. El más claro es a la salud. Es evidente que si hay una afectación al medio ambiente, es claro que el efecto inmediato es la afectación a la salud de las personas o de quienes se benefician directamente de ese ecosistema, pero además es reconocer la necesidad de proteger el medio ambiente por el valor que tiene, no solo para nosotros, sino para el resto de los seres vivos con los cuales compartimos el planeta y que además pues requieren también de una tutela específica. No es necesario que para poder venir y tratar de proteger el medio ambiente como un derecho humano, no es necesario además que se tenga que alegar y mucho menos acreditar que existe una vulneración a otro derecho. Basta con que exista una afectación a estos valores tutelables en sí mismos, como es la propia naturaleza, y con ello es suficiente para desplegar todo lo que tiene que ser el ámbito de tutela sobre el derecho humano. Es decir, este principio de autonomía lo que nos dice es, claro, como cualquier otro derecho humano, es interdependiente con otros derechos, pero la posibilidad de venir a tutelarlo no depende de que esté, digamos, que esta afectación venga conectada con la afectación de otro derecho humano. Y me parece que esa cuestión es muy importante justamente para fortalecer la tutela.
Y es una óptica novedosa, vanguardista, diría yo, muy moderna. Por eso mencionaba que quizá en la visión jurídica tradicional que a muchos de nosotros nos enseñaron en la carrera, pues este esquema... Plantea retos. No, rompe, bueno, dijiste, creo que la palabra que usaste fue nuevo paradigma. No es exagerado a la vista de estos comentarios. Sí, sí. Hay un concepto también que me parece que articula en buena medida la comprensión que la sala ofrece en la sentencia de este derecho, que tiene que ver con el principio de precaución. ¿Qué nos puedes decir, Natalia? A ver, yo creo que el desarrollo del derecho humano al medio ambiente o el reciente desarrollo ha estado muy acompañado de la conceptualización de muy diversos principios, un montón de principios, ¿no? La sala escogió ciertos principios que consideró relevantes para el caso en concreto. Mi preferido, sin duda, es el principio de precaución. ¿Es tu preferido? Sí. En términos de la declaración de Río, el principio 15, cuando exista peligro de un daño grave e irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica absoluta no es pretexto para no tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Normalmente lo que te dicen es allégate de elementos para acreditar, ¿no? Y tomar, bueno, justo el principio de precaución a lo que te obligues a lo contrario, ¿no? Tú tienes, lo que pide el principio de precaución a los operadores jurídicos es actúa en un escenario de incertidumbre, particularmente incertidumbre científica, porque aquí lo que necesitamos es la anticipación, es la precaución. Entonces... A ver, ¿te refieres, cuando dices incertidumbre científica, te refieres a que no sabemos exactamente el tamaño del riesgo, del daño? A ver, justo estás tocando un punto muy interesante, riesgo y daño, ¿no? Yo te diría, el principio de precaución a lo que nos obliga es a una evaluación de riesgos, particularmente el riesgo ambiental. Tú lo único que me tienes que demostrar es que existen elementos suficientes para considerar que hay riesgo de daño, no daño. Correcto. Si ya estamos en el daño, ya desprotegimos, ya incumplimos con el principio de prevención. Ya se violó el derecho. Claro, exacto, porque el daño ya está hecho. Entonces, ahora, ¿qué es el riesgo ambiental? Es todo un tema, porque resulta que en este, digamos, valoración de riesgos, este riesgo en particular es un riesgo bien complicado. O sea, determinar el daño ambiental depende de un montón de cosas técnicas especializadas, factores interdependientes, hasta el paso del tiempo puede ayudar, son muchas veces no perceptibles para el ser humano. Entonces, esto torna especialmente complejo la aplicación del principio de precaución, ¿no? Ahora, algo importante del principio de precaución es que obliga también a un replanteamiento de las reglas de valoración probatoria. Claro. No, bueno, porque cuando tú dices incertidumbre científica, pues inmediatamente uno piensa en pruebas. ¿Y ahora? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, ¿sobre qué base vamos a valorar pues la existencia incluso del riesgo, verdad? A ver, este es un principio, yo creo que es un principio vertebrador. ¿Y qué pasa con el principio de prevención, Eduardo, que también la sala aborda, creo yo, de manera novedosa en la sentencia? Sí, pues justamente uno de los principales elementos aquí para, digamos, desarrollar esta sentencia fue distinguir el principio de precaución del principio de prevención, que normalmente vienen confundidos, y esta confusión es la que genera muchas dificultades al momento de proteger. Se parecen, pero no son lo mismo. Pero no son lo mismo, no son lo mismo. Me parece que tiene que ver con un grado mucho mayor de certeza sobre digamos, la existencia del riesgo. Al final de cuentas, todos estos elementos, como bien decía Natalia, giran en torno a la evaluación de los riesgos. Y esta es la parte medular de estos principios. Es decir, no tenemos que esperar hasta que efectivamente sea evidente el daño hacia el medio ambiente, porque en muchas ocasiones cuando llegamos a estas circunstancias es porque muchas veces el daño ya es irreversible, claro, ya hay una afectación al derecho humano, ya incumplimos con las obligaciones. Entonces lo que pretendemos con estos principios es evitar llegar hasta ese extremo y digamos, que todas las herramientas con las que contamos y todo el andamiaje para la protección del derecho se desarrolle desde este plano preventivo, es decir, desde antes de que exista esta certeza sobre el daño ambiental en sí mismo. Y a ver, Natalia, ¿ahí qué papel juega una herramienta, un instrumento de política pública que se llama la manifestación de impacto ambiental?
¿no? La manifestación de impacto ambiental precisamente es una evaluación de riesgos. Antes de que tú desarrolles un proyecto, tenemos que hacer un análisis técnico para saber cuánto riesgo hay de que se afecte el medio ambiente. Y la autoridad especializada determinará si el riesgo es leve, probablemente haya una autorización, pero si no, no. Entonces, justo una manifestación de impacto ambiental para mí es la expresión de esta anticipación del principio tanto precautorio como de prevención, en el sentido de decir, bueno, antes que nada vamos a evaluar riesgos y dependiendo de cómo salga esta evaluación, vamos a decidir si se da la autorización o no. Antes de esto, nada. ¿Por qué? Porque partimos del supuesto que en esa área hay, digamos, tal vez ecosistemas protegidos que requieren primero de una evaluación de riesgos, ¿no? Entonces... Ahora, en esta materia trabajamos con lo que la sentencia llama daños no perceptibles de inmediato. Es decir, hay veces que se genera una afectación medioambiental, pero no nos damos cuenta hasta que pasa el tiempo. Eduardo, ¿qué sí, puedes decir? Es que justamente toda esta construcción, pues desde luego viene determinada por una serie de elementos que están conectados. Entonces, justamente la configuración específica del derecho humano al medio ambiente, los componentes que lo van conformando, y justamente hablando de los componentes de la naturaleza, nos dan una especial característica no solamente del derecho, sino también de la forma de afectarlo. Entonces, hablando de la afectación de los ecosistemas y entendiendo cómo funcionan, nos damos cuenta de que muchas veces el daño hacia este equilibrio que generan los ecosistemas no es fácilmente perceptible. Es decir, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, o cuando nos damos cuenta ya pasaron muchísimos años, que ello implica la dificultad de entender las causas, los agentes generadores, etc. O sea, tiene toda una serie de complejidades que implica justamente esto, el no podernos darnos cuenta de manera fácil o de manera evidente de estos daños ecológicos. O bien, cuando ya son evidentes, pues ya es muy tarde justamente. Entonces, todos estos principios giran alrededor de entender esta especial configuración, de entender la manera especial en la que se afecta y la dificultad que se presenta no solamente hasta los ciudadanos, sino también hacia el juzgador, de cómo poder valorar todos esos elementos. Justamente me parece que la relevancia de estos principios es que nos permiten, son como el paso intermedio entre toda esta construcción teórica abstracta del derecho humano y el paso hacia su protección práctica, en el ámbito práctico. Y eso me parece que es la valía. Pero claro, y aquí es donde uno entiende la relevancia del principio de precaución y de prevención en este entorno y el papel que juega la manifestación de impacto ambiental. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos llegando al final del primer bloque en este programa. Su programa, ya lo dijo la Corte, en el que estamos analizando un importante pronunciamiento de la primera sala del máximo tribunal de la República alrededor del derecho al medio ambiente. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso en este programa, ya lo dijo la Corte, para analizar un tema importante, un tema que nos tiene que interesar a todas las personas que vivimos en México, un tema de actualidad y diría yo incluso un tema de vanguardia, un tema que nos obliga a mirar hacia adelante, el derecho al medio ambiente. Estamos platicando con Eduardo Aranda, con Natalia Reyes Heroles, sobre este pronunciamiento en donde la primera sala de la Suprema Corte va definiendo principios, va dándonos pistas, va entrando al fondo del asunto. Y el siguiente principio por el que les quería preguntar es ese que mencionan en latín, pero que vamos a explicar de manera muy sencilla, que es indubio pro natura. A ver, Eduardo, ¿en qué consiste? Bueno, este principio igualmente parte de la vinculatoriedad que tiene la tutela del derecho al medio ambiente con la evidencia científica, ¿no? Es una cuestión que va de la mano. Sin embargo, esta evidencia científica pues, genera muchas o trae aparejadas un sinfín de problemas, porque por un lado no es fácilmente accesible. Entonces el juzgador normalmente cuando se presentan este tipo de problemáticas no siempre tiene todos los elementos científicos o los elementos científicos suficientes para poder tener una decisión certera, o bien teniendo esta información de carácter científico, esta no siempre, más bien puede ser falible, es decir, no siempre puede ser la investigación científica, vaya, es una característica, es decir, la ciencia avanza gracias a eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ante esta falta de certeza,
un aspecto fundamental es que el juez no puede dejar de tutelar el derecho. Y justamente esto tiene que ver con el principio de precaución, con el principio de prevención y con esta evaluación de riesgo. De tal manera que cuando lleva a cabo toda esta evaluación a partir de la evidencia que tiene o la insuficiencia probatoria que tiene, si existen elementos que permiten suponer o que existe duda si realmente se efectúa, existe o no existe, pues la decisión siempre tiene que ir encaminada a tutelar el derecho. Entonces, en esto consiste básicamente el principio indubio pro rata. O sea, lo podríamos traducir como que en caso de duda, en caso de que la evidencia no esté muy clara y todo, mejor más vale proteger que desproteger. Eduardo, ¿esto no sería una manifestación del principio pro persona, quizá? Claro, desde luego. Aplicado al medio ambiente. Exactamente. Yo creo que es una vertiente específica, aterrizada a las características específicas del derecho humano al medio ambiente. Y aquí ya entramos incluso en las especificidades del caso. El principio de participación ciudadana también está en la sentencia y creo que la primera sala le da dos vertientes interesantes. Acceso a la información en materia medioambiental, es decir, necesitamos saber qué pasa, ¿no? Oye, en qué estado está pues el medio ambiente en el que tenemos que vivir, pero también legitimación activa amplia. Vamos por partes, si te parece. Conforme al principio de participación ciudadana, todos tenemos, diría yo, un derecho de ver, de proteger el medio ambiente, ¿no? Derecho y a la vez deber. Pues sí, ¿no? Y para poderlo ejercer debidamente, el Estado nos tiene que ayudar, de cierta forma. La primera es brindándonos información. Yo no puedo, y justamente muy vinculado a la dificultad de acceso a, digamos, los elementos técnicos o científicos que acrediten el riesgo de daño o el daño ambiental, es muy difícil para un vecino ciudadano encontrar datos sobre el estado de un determinado ecosistema. Entonces, el acceso a la información para realmente poder proteger al medio ambiente es un elemento fundamental, ¿no? Y respecto al cual el Estado tiene una especial obligación, ¿no? de brindarnos toda la información que nosotros podamos, existente, que podamos necesitar para considerar que existe un riesgo de daño al medio ambiente, ¿no? Déjame puntualizar aquí. ¿Y si no nos entregan esa información, podemos nosotros pedirla, reclamarla? ¿Qué hacemos? Yo creo que sí, por supuesto que sí. ¿Hay vías judiciales de defensa de este derecho de acceso a la información? Exacto, conforme al enfoque del derecho de acceso a la información, sin duda alguna. En materia medioambiental es fundamental. Fundamental. ¿Y qué nos comentas, Natalia, qué nos puedes compartir sobre el segundo aspecto? La legitimación. Yo creo que son, exacto, dos cosas, ¿no? Puedes construir de cierta forma tu caso con la información, pero ¿de qué sirve si no te abren la puerta al sistema jurisdiccional, ¿no? Entonces, la otra exigencia que se les ha hecho al Estado, a los estados, a la luz del principio de participación ciudadana, es garantizar formas de legitimación activa amplia. ¿Qué quiere decir esto? Interpretaciones amplias en relación con el interés legítimo, en relación con la posibilidad de acudir, en este caso, al juicio de amparo. Cuando tú dices legitimación activa, ¿a qué te refieres? A, digamos, la posibilidad que tiene el actor de, digamos, instar, de promover un amparo para proteger su derecho humano al medio ambiente. Si alguien puede promover un amparo, entonces decimos que tiene legitimidad activa. Correcto. Eduardo, otro principio, porque la verdad es que la sentencia es enormemente enriquecedora para el análisis. No regresión, por ahí también hay un análisis, ¿cierto?, de la primera sala. Sí, desde luego. Digo, este principio, digamos, es una derivación del principio de progresividad, que justamente lo que implica es que el Estado está obligado a ir implementando cada vez más una mayor tutela, ir avanzando en la tutela del derecho humano en cuestión, y esto tiene una vertiente positiva, que es el avance en la protección del derecho humano, en este caso el derecho humano al medio ambiente, y una perspectiva negativa, que es una vez alcanzados ciertos niveles de tutela, no es válido, no es legítimo retroceder en ese ámbito de protección. Y aplicado el derecho humano al medio ambiente funciona exactamente igual. Una vez alcanzados ciertos niveles de protección hacia el medio ambiente, no es válido que el Estado retroceda en ese ámbito de protección, y que tiene relevancia justamente en el caso concreto, porque como veremos más adelante, es justamente una de las vertientes que se ve afectada. Sin duda alguna. Otro concepto que está en la sentencia, Natalia, es el de servicios ambientales.
puede uno pensar que de repente los servicios ambientales son como que el municipio recoja la basura o que barran las calles, etcétera, pero creo que es más profundo que esto, ¿cierto? Sí, para acabar de cerrar, o más bien para tener elementos suficientes para conceptualizar el interés legítimo en el juicio de amparo ambiental, la sala abordó este concepto, digamos, muy utilizado en la doctrina y a nivel internacional sobre los servicios ambientales. Entendemos por servicio ambiental los beneficios que obtiene el ser humano de la naturaleza, ¿no? A ver, en el entendido de que el ser humano vive y convive con diversos ecosistemas, obtiene de ellos diversos servicios ambientales. El concepto de servicios ambientales es amplísimo, ¿no? Hay servicios ambientales muy concretos, ¿no? Como puede ser, digamos, la contención de inundaciones, pero también hay servicios ambientales de naturaleza religiosa, ¿no? Para mí ese es el extremo abstracto de los servicios ambientales y muestra un poco la amplitud que hay en el concepto de servicios ambientales. Cualquier beneficio que obtenga el ser humano en su interacción. Por ejemplo, que las plantas generan oxígeno. Por supuesto. Ese sería un servicio ambiental. Por supuesto, sin lugar a duda, ¿no? Ahora, creo que el quid con los servicios ambientales es ¿y cómo los medimos? ¿No? Como, al ser de tan diversa naturaleza, pues parte del problema de la conceptualización de los servicios ambientales es aterrizarlos, ¿no? Y esto muy vinculado con cómo demostrar que eres beneficiario de un servicio ambiental, ¿no? Aunque yo creo que esos servicios ambientales, pues de alguna manera nos benefician a todos. Sin duda, ¿no? Yo creo que hay servicios ambientales de naturaleza global. A ver, la mitigación del cambio climático, vaya, vamos, nos afecta oye, a todos. tú mencionaste la prevención de inundaciones. Pues también, ¿no? Que no se llene de agua la casa, Pues ¿verdad? es Donde que, vivimos, pero, el por hogar. Yo ahí te diría, ese es un servicio ambiental regional. Correcto. ¿No? A diferencia de la mitigación del cambio climático. No, bueno, ese es global, sin duda. Súper global. No, pero en todo caso, estamos en presencia de intereses supraindividuales. Correcto. Que van más allá del individuo. Siempre. Y esto, para efectos del juicio de amparo, pues también tiene sus implicaciones. Correcto. Eduardo, a ver, un parque, tú nos contabas, ¿no? El tema de Tamaulipas, etcétera, pero tiene algunas peculiaridades esta zona, este terreno, que tienen que ver con la protección de humedales y manglares. Exactamente. Que parece que tiene ciertas especificidades. ¿Por qué no nos lo comentas? Exactamente. Digamos, en el caso concreto se planteó la afectación de un ecosistema de humedales y manglares que tienen características específicas precisamente porque por el tipo de servicios ambientales que presta y por la importancia de los beneficios que se obtienen a partir de ellos, se ha desarrollado una mayor protección sobre este tipo de ecosistemas. Una mayor protección que viene desde el ámbito internacional con la Convención de Ramsar, en donde se establecen toda una serie de protecciones específicas sobre este tipo de ecosistemas. ¿Es un tratado internacional? Así es un tratado internacional. ¿México lo ha firmado? Sí, así es. ¿Es obligatorio? Por supuesto. Y en ese sentido forma parte del corpus juris, digamos, o de todo el bloque normativo que resulta vinculante para proteger los derechos humanos en general. En este caso concreto, el derecho humano al medio ambiente y sobre todo la protección de un ecosistema específico como es el manglar. Y esta protección internacional también desciende a la parte nacional. Existe una ley general de vida silvestre que establece una prohibición absoluta de talar, remover o afectar estas plantas de mangle. Y además establece en la Ley General de Equilibrio Ecológico y en su propio reglamento los lineamientos o las obligaciones que deben seguir las autoridades a fin de llevar a cabo obras o actividades relacionadas con este tipo de ecosistemas. ¿Esas leyes son obligatorias en Tamaulipas? Sí, desde luego. La Ley General de Equilibrio Ecológico tiene un ámbito de validez obligatorio en todo el territorio nacional. ¿Los municipios? Los municipios. ¿Están obligados a cumplir? Exactamente. Están obligados los distintos órdenes de gobierno, la federación, los estados y los municipios a acatar todo este tipo de normatividad que, como dije, lo importante es que establecen una protección reforzada de estos ecosistemas, precisamente por la importancia que prestan para la humanidad en general y sobre todo porque también son ecosistemas que están reconocidos como ecosistemas amenazados, es decir, que ya hay una vulneración sistemática
que ha puesto en riesgo la sustentabilidad misma de este tipo de ecosistemas. Entonces, Ahí es donde entra la cuestión que la sala menciona en la sentencia de la máxima precaución y prevención. ¿Tiene que ver con esto? sí, por supuesto. Con amenazas tangibles, reales a Exactamente. Estamos hablando de una amenaza que ya está reconocida en el ordenamiento jurídico. Entonces, eso ya implica que ya existe todo un reconocimiento sistemático donde el Estado ya ha desplegado normas abstractas, impersonales y generales que van encaminadas justamente a la protección de estos ecosistemas, reconociendo la gravedad en la que se encuentran y la importancia. En la sentencia hay datos que resultan muy preocupantes. ¿Verdaderamente se está acabando la zona de manglares en México? Sí, por supuesto. Es uno de los ecosistemas más amenazados. Hay especies específicas que se consideran especialmente amenazados y sobre ellos justamente es los que se desarrolla una protección todavía reforzada justamente ante la gravedad de la situación que estamos atravesando de estos ecosistemas. Y bueno, en el país, que es un país que tiene estos ecosistemas en muchas zonas y es, digamos, es rico en esta biodiversidad, pues me parece que es todavía más preocupante los estados en los que actualmente estamos atravesando sobre la afectación de los ecosistemas. Muy, muy preocupante. A ver, hay una, Natalia, hay una discusión en la sentencia sobre esto que mencionabas hace unos minutos de la legitimación. Evidentemente la naturaleza del derecho, valga la redundancia, la naturaleza del derecho al medio ambiente requiere de una visión que vaya más allá del individuo, no aquella visión del juicio de amparo del siglo XIX, ¿no? de Vallarta, de Otero a lo mejor. Pero la sentencia también, digamos, la sala se muestra preocupada de decir, bueno, vamos a poner una legitimación amplia, pero no tan amplia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Creo que, digamos, en la conceptualización del interés legítimo en materia ambiental, la sala lo que trató de hacer es encontrar un equilibrio. Cuando se preguntó quién puede acudir al juicio de amparo ambiental, dijo, bueno, a ver, la Carta Santa Claus, lo máximo sería que todo mundo pudiéramos proteger cualquier ecosistema en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero tal vez esto nos llevaría a un desbordamiento del sistema judicial y todavía no estamos ahí. Tenemos que ir ¿Lloverían poco las a demandas, poco. quizá? Pues ojalá. 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 Tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir construyendo estas formas de legitimación activa amplia, ¿no? Y el punto de equilibrio que encontró la sala fue decir, a ver, pueden acudir al juicio de amparo aquellas personas que se encuentren, sí, en una situación jurídica identificable, distinta a la de el resto de las personas. Esto podría parecer que está, digamos, reduciendo la procedencia del amparo, pero entonces me parece que después se amplía cuando dice, bueno, ¿quién se ubica en una situación jurídica identificable? Precisamente el beneficiario de un servicio ambiental, ¿no? ¿Y quién es beneficiario de un servicio ambiental? Bueno, ese concepto es bastante amplio. Como veníamos platicando, la diversidad de los servicios ambientales es grandiosa, ¿no? Entonces, ahí encontró la sala ese punto de equilibrio para considerar que, bueno, no es todo mundo, sí me tienes que hacer valer un agravio diferenciado al del resto de la sociedad, pero esa posición diferenciada, pues, se define precisamente a partir del concepto de los beneficiarios de un servicio ambiental. Ahora, en el caso concreto, la sala consideró que existía una teoría que aclaraba de cierta forma el concepto de beneficiario ambiental, que es la teoría del entorno adyacente. Ese ¿no? es un concepto muy importante, a ver. Entonces, a ver, son beneficiarios de un servicio ambiental aquellos que habitan o utilizan el área de influencia, ¿no? O el entorno adyacente de un determinado ecosistema. Pero, por ejemplo, ¿no? cuando dices entorno adyacente, ¿quiere decir que yo tengo que estar al lado de ese terreno? Precisamente no. Eso lo aclara la sentencia. Eso lo aclara la sentencia, o por lo menos eso intentó. Porque No, hemos está expresamente... está expresamente... Vaya, en cuanto a que no se requiere una vecindad inmediata. Exacto. ¿No? Si bien la teoría del entorno adyacente se refiere a una conceptualización geográfica,
¿no? Porque aquí, a ver, tú demuéstrame que habitas o utilizas una de las áreas de influencia del ecosistema que consideras vulnerado, porque regresando al entendimiento de que, digamos, se prestan diversos servicios ambientales, pues pueden, yo me lo imagino como círculos, no pueden existir diversas áreas de influencia. Una de las formas para demostrarse beneficiario de un servicio ambiental es que me demuestres que habitas o utilizas. Ahora, ojo, esta es una de las teorías para demostrar que se es beneficiario de un servicio ambiental, pero esto no quiere decir que todos los beneficiarios de los servicios ambientales tienen que pasar por el filtro de la teoría del entorno adyacente, que esto y además lo tiene diversos alcances. Cuando tú mencionabas los círculos, pienso en un círculo, digamos, más restringido, más pequeño, pero otro que pueda abarcar una ciudad, pues sí, una entidad federativa, o exactamente. Cuando tú mencionabas cambio climático, pues ahí nadie se salva, ¿no? Ahí Exacto. estamos todos adentro, ¿verdad? Exacto. Ahora, la teoría del entorno adyacente finalmente sí es geográfica, ¿no? Y algo que platicamos mucho, Eduardo y yo, es que tal vez no fuimos suficientemente claros en advertir que existen muchas otras teorías no geográficas para considerar actualizado el concepto de un beneficiario de un servicio ambiental. Y es relevante la explicación que nos estás compartiendo, Natalia, porque pues es el criterio del máximo tribunal. Correcto. Bueno, vamos a hacer la siguiente pausa, la segunda pausa en este programa, en este subprograma, ya lo dijo la Corte, en el que estamos analizando el derecho al medio ambiente, sus implicaciones y la forma de garantizarlo de manera efectiva para todas las personas que habitamos en la República Mexicana. No se vayan, regresamos enseguida en este programa, ya lo dijo la Corte. Bueno, bienvenidas y bienvenidos de regreso a este tercer bloque del programa, de su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias emblemáticas, los pronunciamientos más importantes del máximo tribunal de la República. Estamos platicando con Eduardo Aranda, con Natalia Reyes Heroles, sobre una importante sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estamos analizando el derecho al medio ambiente. A ver, Eduardo, antes de irnos a la pausa, Natalia nos comentaba, analizaba, creo yo, con mucha inteligencia y claridad el concepto de entorno adyacente, pero no es algo que se puede definir en general, ¿no es cierto? No, para nada. Justamente el definir la zona de influencia del ecosistema, que es a lo que se refiere el entorno adyacente, depende de una serie de circunstancias que tienen que ser calificadas específicamente en el caso concreto. Es decir, dependemos del tipo de ecosistema que se esté afectando, del tipo de servicios ambientales que preste el ecosistema o específicamente los servicios ambientales que se vean afectados. Entonces, todo este tipo de elementos son cuestiones que se tienen que valorar en el caso concreto. Por eso la definición, y se aborda en la sentencia, la definición ex ante de cuál puede ser la zona de influencia del ecosistema, constituiría una restricción del derecho, porque esto depende de una serie de elementos que dependerá justamente del caso concreto. Entonces, o sea, no hay una lista, no hay un catálogo. No hay una lista, no hay un catálogo. Será el juez en el que caso a caso deberá ir determinando en función de los elementos que tiene y de los principios en materia ambiental cuál será la zona de influencia de ese ecosistema en específico para a partir de ello ir generando los criterios de interés legítimo de las personas que acudan a defender el medio ambiente. Natalia, en la sentencia de la primera sala hace una afirmación, creo yo, muy interesante, que empata con varias de las cosas que aquí hemos platicado. No se necesita acreditar el daño, sino el riesgo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué es importante este aspecto de la sentencia? Yo creo que esta afirmación precisamente es la materialización del principio de precaución, ¿no? Las quejosas, cuando alegan que tienen interés, ¿no? Simplemente porque existe, al no haberse cumplido con toda la reglamentación en materia ambiental, existe un riesgo al medio ambiente. O sea, lo que ellas pedían es que no se construya el parque. O porque si se construye... Claro, o más bien el hecho de que se esté construyendo el parque sin atender la normativa que nos refería Eduardo, tan específica que existe en las leyes generales, ellas dicen afecta en nuestro derecho humano al medio ambiente. Y ahí la sala les contesta, sí,
Y el simple hecho de que ustedes aduzcan que no se está, y digamos que se compruebe que no se están siguiendo la manifestación, la autorización de impacto ambiental. Perdón, ¿el parque tenía, había recabado? No, por supuesto que no. ¿No tenía? No. Eso lo exige la ley. Claro. ¿Y quién podía dar esa manifestación? Solo la autoridad federal. Ellos tenían, ¿La autoridad federal te refieres? A la Semarnat. Ellos tenían una especie de autorización municipal sui generis. Su departamento de medio ambiente departamento de local. medio ambiente les había autorizado. ¿Y eso, ¿no? pero eso la ley? Por supuesto que no, es una vulneración directa tanto a la Ley General de Vida Silvestre como a la Ley General de Equilibrio Ecológico. Y es aquí donde la sala dice, me basta con considerar el hecho de que no se estén cumpliendo la normativa aplicable a este ecosistema tan específicamente protegido, lo pone en riesgo. Y el riesgo me basta para conceder el amparo, ¿no? Ganan. Entonces, ¿sí? Obtienen el amparo. Ganan, porque hay riesgo. No, la sala no va más allá, no se mete a todo un análisis de valoración probatoria, no se pone a ver si hay riesgo de daño y si hay elementos suficientes para considerar que hay riesgo de daño, o bueno, ya ni hablamos del daño, ¿no? No es un requisito. El simple hecho de que no se hayan cumplido los permisos que se requerían pone en riesgo este ecosistema que tiene una especial protección, y esto a mí me basta para conceder el amparo. A ver, Eduardo, hay ahí, bueno, la verdad es que esta historia entonces termina bien, vaya, con lo que nos está contando Natalia, sí, es una historia exitosa, digamos, en términos de la litigiosidad en defensa del medio ambiente. Pero hay un tema que está en la sentencia que me interesa mucho porque abre la puerta, que tiene que ver con carga probatoria y con un concepto que es reversión de la carga probatoria. ¿A qué se refiere la primera sala en este punto? Sí, lo dices muy bien. Creo que la idea central de esta sentencia en muchos aspectos, lo que intenta la primera sala es abrir la puerta hacia este tipo de reclamos y este tipo de pretensiones. Y abrir la puerta implica definir toda una serie de pasos, que va desde el interés legítimo, los distintos principios que integran este derecho, cómo lo entendemos, cómo se conforma, pero pasa también por aterrizar toda esta parte bueno, y el juez, al momento en el que se le plantea este tipo de situación, pues, ¿qué va a hacer? ¿No? Y esto es un problema que en la práctica pues, es real y es el principal obstáculo que encuentra la tutela del derecho humano, porque se presenta este tipo de pretensiones y pues no se sabe qué hacer, cómo se come, cuáles son los elementos probatorios. Y además el juez es un licenciado en Derecho y no es un biólogo, ¿verdad? Y además no es hay que reconocer justamente esa cuestión, esta característica de prudencia del juez de saber que no lo podemos conocer absolutamente todos y no podemos conocer las implicaciones que tengan todo este tipo de problemáticas. Entonces, lo que busca la sentencia en esta parte es dotar al juzgador de una serie de herramientas que le faciliten hacer efectiva la protección del derecho humano. Y esto parte de dos aristas fundamentales. La primera es reconocer que el juez está obligado a resolver ante incertidumbres, es decir, ante las incertidumbres que genera la insuficiencia probatoria o la ciencia en sí misma. Como decías bien, pues es una característica innata o inherente a la ciencia. Entonces, ante la falta de certeza, el juez está obligado a resolver. Entonces, esto genera un primer inconveniente. Y el segundo inconveniente es reconocer también que justamente este tipo de litigios presentan naturalmente una relación de asimetría o de desigualdad. Es decir, normalmente el particular, el ciudadano, el poblador que viene a defender el ecosistema, pues se enfrenta principalmente a todo el andamiaje del Estado. Desde luego hay una relación asimétrica clarísima y es justamente ahí donde tiene que entrar la labor del juez para remediar esta situación y a través de esta remediación hacer efectiva la tutela que quiera hacer valer el ciudadano. Y estas herramientas con las que puede contar el juez son dos principalmente, o por lo menos en esta sentencia se identifican dos que son las inmediatas con las que cuenta, que es la reversión de la carga probatoria y la cuestión de oficiosidad. A ver, vamos por lo primero. Sí. Entonces, cuando tú hablas de reversión de la carga probatoria, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿verificado que existe un riesgo? Es justamente, es decir, el juez tiene que realizar una evaluación preliminar, efectivamente basada en los principios de precaución, de prevención, indubio, pro natura,
a fin de verificar a partir de un criterio de razonabilidad si existe un riesgo al medio ambiente. Y si derivado de esta evaluación determina que efectivamente existe este riesgo, automáticamente esto implica una reversión a la carga probatoria, es decir, que el agente o el Estado específicamente tiene que acreditar entonces que este riesgo efectivamente no existe. A ellos les incumbe la prueba. A ellos les incumbe. ¿Por qué? Porque el Estado tiene mayores herramientas y mayores medios para desvirtuar este tipo de situaciones que si esta carga probatoria se carga completamente al ciudadano. No podría. El ciudadano no podría. Le sería muy complicado. Exactamente. ¿No? Estamos hablando de elementos probatorios científicos que son de complicado acceso y además que son costosos. Entonces, digamos, cargar todo este tipo de elementos hacia el ciudadano, al final de cuentas se vuelve una restricción al derecho mismo, porque al final en la práctica sería muy complicado que el ciudadano encuentre estos elementos. Entonces, este primer elemento que encuentra el juez es la parte de la reversión probatoria ante el riesgo que existe de daño al medio ambiente. Natalia, hay una discusión en esta sentencia y en otras también de la Suprema Corte sobre los efectos. ¿A qué me refiero? Pues todavía está vigente lo que llamamos la fórmula Otero, es decir, el artículo 107, fracción segunda, que dice: los efectos de las sentencias de amparo son solamente para las partes. Quienes no litigaron, quienes no participaron, quienes no promovieron la demanda, ellos no se pueden beneficiar de la protección y amparo de la justicia federal. Pero en este tipo de derechos no se puede, ¿no? ¿Cómo le explica la sentencia? Creo que regresamos al cambio de paradigma, ¿no? La sentencia lo que resuelve es que también los efectos tienen que ser analizados a la luz del cuarto constitucional, ¿no? ¿Del artículo cuarto, dices? Del artículo cuarto constitucional. El principio de relatividad de las sentencias no puede ser un obstáculo para la adecuada protección del derecho humano al medio ambiente. Entonces, tenemos que flexibilizar ciertas, digamos, instituciones tradicionales del amparo. Esto todo con la finalidad de aterrizar y de proteger de la mejor manera el derecho humano al medio ambiente, ¿no? Entonces, sin duda los efectos que se le otorgaron a esta sentencia no son los efectos tradicionales, los efectos que solo vinculan a las partes, sino que son efectos que, por el contrario, yo te diría, incluyen a otras partes precisamente para poder aterrizar y restituir, ¿no?, de la mejor manera el derecho que se consideró vulnerado. Finalmente, cuando la sala otorga el amparo, lo hace solo considerando que se actualizó un riesgo de daño ambiental, pero no tiene mayores elementos para saber, pues, cómo está la zona ahorita, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la afectación que resintieron las plantas de mangle que ahí estaban? ¿Cuál es la forma de restituir un ecosistema de este tipo? La sala, no tiene el conocimiento y no tiene por qué tenerlo, ¿no? Y para eso se ayuda, llama a autoridades distintas para que realmente se pueda restituir el derecho humano que se consideró vulnerado. Esto tiene que ver con una reforma constitucional, así lo menciona la sala, importante, ¿verdad, Eduardo? La de 2011 en materia de derechos humanos. Sí, claro. Me parece que, digamos, esta parte de efectos pasa por lo que pasa toda la sentencia, que es decir, es necesario reinterpretar, como bien decía Natalia, todos los principios o las reglas específicas que tiene el juicio de amparo y que se han entendido de manera tradicional para ahora encajar un derecho que tiene una configuración completamente distinta, que es justamente la idea de toda la construcción que antecede a esta parte de la sentencia. Es decir, entender que el derecho humano tiene una configuración totalmente distinta, es una configuración muy específica y que exige que todos los principios o canales o reglas que establece el juicio de amparo y que tienen una interpretación tradicional tengan que volver a reinterpretarse, a volver a modularse para hacer efectivo la protección del derecho. Y me parece que una de las ideas más importantes que están en esta sentencia es que el juicio de amparo tiene que interpretarse de tal manera que proteja el derecho. Es decir, el juicio de amparo tiene que amoldarse al derecho humano y no el derecho humano tiene que amoldarse al juicio de amparo. Me parece que esa idea es fundamental y justamente en los efectos es lo que pasa, ¿no? Que tenemos la cláusula Otero, la cláusula de relatividad,
que choca directamente con la protección de un derecho colectivo como es el medio ambiente. Vaya, los efectos tienen que ir más allá, porque no que le digan, nada más te voy a beneficiar a ti que fuiste la quejosa. Exactamente, si nosotros partimos de la idea de recuperar un ecosistema dañado, la recuperación de ese ecosistema va a beneficiar a todas las personas que estén, digamos, que se benefician de los servicios ambientales. ¿No? Maravilloso. Maravilloso. Pero es justamente... Eso es lo que queremos. Claro, pero es justamente reconocer que abrir la puerta a la protección de los intereses colectivos como es el medio ambiente y que establece, más bien, que lo reconoce expresamente la ley de amparo, implica reconocer o reinterpretar necesariamente la cláusula de relatividad. Y es justamente lo que intenta esta sentencia. Es decir, reconocer que reparar un ecosistema va a beneficiar a otras personas que no acudieron al juicio de amparo, y eso no implica romper o derogar el principio de relatividad, sino implica reinterpretarlo a la luz de este derecho humano en específico. Natalia, nos comentabas de algunas autoridades que la sentencia llama autoridades coadyuvantes, etcétera. Ya nos habías adelantado en esta especie de narrativa, pues como si fuera una novela, ¿verdad? De que al final el caso sale bien para las promoventes del amparo, que son 2 personas físicas. Se le otorga por razones técnicas a una de ellas nada más, pero en fin, digamos que la sentencia va en el buen camino de la protección del derecho humano. Pero, ¿cómo introduce las acciones concretas? Es decir, ok, bueno, te doy el amparo, pero ¿qué sigue? ¿Y cómo se involucran las demás autoridades? El primer efecto del amparo es que las autoridades se abstengan de desarrollar el proyecto, ¿no? Bueno, eso es, de entrada lo detenemos, ¿no? Pero ahora viene, digamos, la parte de restitución, de reconstrucción. Entonces, lo que ordena la sala es que se desarrolle un programa, digamos, tanto temporal como financiero, para restituir el ecosistema dañado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues nos tienen que ayudar las autoridades especializadas, la Semarnat y la Conavio, ¿no? Son estas autoridades las que tienen que desarrollar, por ejemplo, lo primero que nos tiene que decir la Conavio es cuál es la línea de base. Cómo están ahorita las cosas, cómo están y cómo debieran estar, ¿no? Ese es digamos, el primer paso para empezar la reconstrucción del ecosistema, ¿no? Ahora, esto sin duda tiene siempre implicaciones económicas, ¿no? Entonces, aquí también la sala hizo especial énfasis en que no solo la autoridad municipal, sino también una empresa que estaba involucrada en el proyecto, tienen que apoyar financieramente el programa que desarrollan las autoridades especializadas, ¿no? Y además tiene que haber un seguimiento muy concreto de cómo va el desarrollo de este proyecto. O sea, ¿te refieres a que esto puede abarcar un lapso de tiempo? Es correcto. Tú ahorita dices, bueno, ya vamos por buen camino, sí, pero en la historia yo creo que viene también una parte muy interesante de la sentencia. Yo creo que en este alto tribunal, si algo hemos buscado es precisamente que estas historias acaben bien hasta el final, y creo que no tenemos muchos casos ambientales de esos. Entonces tenemos que estar muy pendientes y le tenemos que dar un seguimiento muy puntual a los efectos y al cumplimiento de esta sentencia, precisamente porque son efectos poco tradicionales, son efectos que vinculan a autoridades que en principio no estaban vinculadas, ¿no? Y también hay aquí un diálogo muy interesante con los científicos y con los técnicos que nos están ayudando a entender cuál va a ser el programa de recuperación y de restauración, ¿no? Nos invita a seguir dialogando entre judicatura y ciencia. Son 2 armas en defensa de los derechos humanos también, y pueden aportar mucho. Sí, desde luego. Eduardo Aranda, Natalia Reyes Heroles, mil gracias por este análisis, mil gracias por sus comentarios, y gracias a ustedes también por su tiempo, por su seguimiento y atención a este programa, a su programa, Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para otra nueva reflexión sobre los pronunciamientos importantes, las sentencias emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta pronto.